Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de robótica. Soy el maestro Camacho y comenzamos. Una vez establecidas las tramas de un sistema en orientación y posición, es posible representar cualquier punto en el espacio respecto a cualquiera de las tramas que existan en nuestro sistema coordenado. Es por eso que hemos estado utilizando el superíndice antes de la letra que representa el vector. En el caso de la figura, tenemos un vector B de P o BP, el cual implica que hay un punto que estamos llamando P, el cual tiene una representación respecto al sistema de coordenadas B o a la trama B. Ahora, si nosotros queremos encontrar el valor de ese mismo punto, pero ya no representado respecto al sistema o trama B, sino representado respecto al sistema A o a la trama A, existe un procedimiento que llamamos asignación. Para esto, como podemos observar en la figura, el sistema B y el sistema A se encuentran exactamente en la misma orientación debido a que la X de B y la X de A son paralelas y asimismo la Y y la Z. Esto quiere decir que aquí lo que estamos observando es una traslación pura que está representada por el vector APB origen, ¿sí? Que es básicamente el punto de origen del sistema B respecto al sistema A. Y básicamente la asignación es muy simple. Hay que hacer una suma vectorial entre el punto respecto al sistema B más el punto del origen del sistema B respecto al sistema A. Nótese que aquí hay una disparidad en el sentido de la notación, que aquí estamos dando un elemento respecto a B y un elemento respecto a A. Esta es la única ocasión que va a ocurrir esto. Nosotros normalmente vamos a buscar que los dos elementos que se estén operando, en este caso el vector BP y el vector APBORG, tengan la misma base o que estén dados o que estén representados respecto al mismo sistema. En este caso, habría una disparidad porque un vector está dado respecto al sistema A y otro está dado respecto al sistema B. Esto solamente se va a poder hacer en el caso de tramas trasladadas puras. En esta figura lo que estamos observando son dos sistemas A y B que se encuentran compartiendo un origen en común, pero cuyos ejes coordenados X, Y y Z no son paralelos entre sí. Esto quiere decir que hay una inclinación entre ellos. Asimismo, existe un punto P que tiene sus coordenadas especificadas respecto al sistema de coordenadas B. Y nosotros queremos encontrar cuánto vale este vector P, pero desde el sistema de coordenadas A. Para realizar tal tarea, lo que se hace es proyectar cada una de las componentes de este vector P respecto a la X constitutiva de A respecto al sistema B. ¿Sí? Nosotros podemos colocar toda esta información como vectores columna y lo que va a resultar es que para encontrar el vector P respecto al sistema A, lo que hay que hacer con el vector P respecto a B, que es el que conocemos, es premultiplicarlo por la matriz, que le vamos a llamar de rotación del sistema B respecto al sistema A, que es básicamente esta ecuación que estamos viendo. Aquí estamos observando que las proyecciones se siguen realizando mediante el concepto del producto punto. Para entender mejor lo que se acaba de explicar, vamos a resolver este pequeño ejemplo, donde vamos a tener dos tramas, una trama A y una trama B, y un punto P que va a estar basado en el sistema B. Y la idea es pasarlo al sistema A. Las coordenadas del punto P respecto al sistema B están dadas por 0 en X, 2 en Y y 0 en Z. Se dan cuenta, tenemos el símbolo de transposición aquí porque estos vectores es mejor representarlos en manera de columna en vez de fila. Aquí lo estamos poniendo en fila para que entre en el texto. La rotación que existe entre A y B es de 30 grados. Eso quiere decir que este ángulo teta que está aquí marcado será igual a 30 grados. Nos va a servir primero utilizarlo en manera simbólica y después lo operaremos para obtener resultados. Primero, antes que nada, vamos a plantear la ecuación que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, donde tenemos el punto P respecto a B premultiplicado por la representación del sistema B respecto a A. Cuando nosotros hacemos esta multiplicación matricial, lo que obtenemos es el punto P representado ahora desde el punto de vista de la trama A. Primero tenemos que encontrar
cuánto vale esta matriz R de B respecto a A. Para eso, pues ya tenemos una definición previa donde dijimos que era la proyección de cada uno de los elementos constitutivos del sistema B respecto a los del sistema A por columnas, que es lo que estamos mostrando aquí. Y también sabemos que el producto punto, que son todas estas operaciones que están dentro de la matriz, se dan precisamente por la multiplicación que hay entre el valor escalar de xb y de xa, o sea, de los dos vectores, que sería lo primero que estamos viendo aquí, xb escalar y xa escalar, multiplicado por el coseno del ángulo que conforman dichos vectores. En este caso, el ángulo que forman el vector xb y el xa. En la figura podemos ver claramente que el ángulo que forman xb y xa es precisamente el ángulo teta, que vale 30 grados. Entonces lo vamos a sustituir directo y vamos a poner coseno de teta grados. Después, entre yb y xa, vamos a ver que tenemos aquí el yb y xa, que sigue siendo la horizontal. El ángulo que hay entre estos dos vectores va a ser igual a la suma del ángulo que hay entre xb y xa y el ángulo que haya entre xb y yb. Como xb y yb son parte del mismo sistema, sabemos que el ángulo entre ellos es 90 grados debido a que son parte de un sistema coordenado derecho. Por lo tanto, la suma de ambos ángulos está dada por 90 grados más teta grados, que sería el coseno de esto. En el caso de z, cualquier multiplicación de vectores o cualquier proyección vectorial que nosotros queramos hacer respecto a z, ya sea de zb, que sería para el sistema B, que está inclinado aquí, o el sistema A, que está en modo horizontal, siempre van a ser 90 grados. Esto se debe a que el ángulo que forma el vector z respecto al x y respecto al y en cualquiera de los ejes coordenados va a ser 90 grados por ser un sistema coordenado derecho. El único caso donde no se va a ver esto sería en el último elemento, donde tenemos 0 grados. Esto ocurre porque la última proyección es de z sobre z. Eso quiere decir que los dos vectores se encuentran exactamente de manera paralela uno respecto al otro y de hecho coinciden de tal manera que no hay un ángulo realmente entre ellas. Entonces le vamos a poner coseno de 0 grados. Pero donde se presente la z van a ser 90 grados y lo mismo en la tercera fila donde tenemos z respecto a A, que va a ser igual coseno de 90 y coseno de 90. Los únicos que nos harían falta aquí entonces sería este elemento de aquí que es xb con y de A. XB es este vector y Y de A es este otro. Podemos ver que el ángulo que se forma entre ellos es el complemento de teta. El complemento de teta se escribe en 90 grados, que es lo que hay aquí, menos los teta grados de los 30 que tiene el ejercicio. Entonces vamos a escribirlo como coseno de 90 menos 0. Y el último sería entre las y, la y de B y y de A. Y de B y Y de A son estos dos vectores y se ve claramente que el ángulo que hay aquí por geometría es el mismo que el que hay entre la XB y la XA, por lo tanto es teta grados también. De ahí que sea coseno de teta. Entonces, una vez escrito este vector, vamos a proceder a operarlo utilizando las reglas trigonométricas y también pensando en que cada uno de estos elementos zb y za al ser vectores unitarios, pues van a ser igual a 1 y por lo tanto, cuando los multiplique uno tras el otro, pues va a quedar un 1 que multiplica a la función trigonométrica. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Aquí podemos ver que ya estamos, pues no eliminando, pero estamos haciendo la sustitución y multiplicación de cada uno de los valores escalares de x, y, z de ambos sistemas y nos quedamos únicamente con las funciones trigonométricas. De tal manera que ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer es reducir esta suma de cosenos y esta diferencia de cosenos con sus respectivas equivalencias en seno, que nos da como resultado esta matriz. Esta matriz es una matriz muy conocida y le llamamos matriz de rotación en el eje Z, que es precisamente lo que en la figura se está mostrando, una rotación respecto al eje Z que está ahí representado por el punto rojo. Entonces, eso quiere decir que el primer elemento va a ser el coseno del ángulo, el segundo elemento el menos seno del ángulo, el tercer elemento es 0, cuarto sería seno del ángulo, coseno del ángulo, 0 y el último renglón también es de ceros, 0, 0
y el elemento de la diagonal principal será 1, porque el coseno de 0 eso es lo que vale, ¿no? O sea, noten que aquí pues todas las veces que apareció coseno de 90 grados pues se volvió 0, coseno de 0 es 1 y pues estos elementos no se pueden reducir sin saber cuánto vale el ángulo teta. Afortunadamente nosotros sí sabemos cuánto vale el ángulo teta y por lo tanto podemos sustituir 30 grados en todas estas expresiones y obtenemos la siguiente matriz de rotación en Z, que también podemos decirla o explicarla como la representación del sistema B respecto al sistema A en términos de rotación. Y por último, falta aplicar la ecuación porque ya tenemos el valor numérico de esta matriz, entonces ya podemos hacer la multiplicación y si nosotros hacemos la multiplicación por filas y columnas, como debe ser, obtenemos este otro vector, un vector que tiene menos 1 en X y 1.732 en Y, 0 en Z, porque pues no estamos modificando ese valor. ¿Y cómo lo podemos ver aquí en esta figura? Es bastante sencillo. El punto, el punto P sigue estando en el mismo lugar. Lo que hay que hacer es proyectar de manera horizontal y de manera vertical la ubicación de este punto respecto al nuevo sistema de referencia que ya no es B, sino se convirtió en A. Entonces vamos a bajar desde aquí en línea vertical, ¿no?, hasta el punto donde se cruza con el eje de referencia X y veamos que estamos del lado negativo de la X y de hecho la distancia que hay desde donde está el cursor en rojo hasta el origen será este menos 1 que nos está dando como resultado. Y lo mismo podemos hacer sobre el eje de las Y. Vamos a ubicarnos de vuelta en el punto P y nos vamos a mover de manera horizontal hasta que coincidamos con el eje Y, que es más o menos por acá. Entonces, desde este punto rojo hasta el origen, vamos a tener 1.732 unidades positivas porque me encuentro por arriba del origen. Una asignación general se da cuando tenemos una trama respecto a otra que no nada más se encuentra rotada o nada más se encuentra trasladada, sino que ha hecho ambas cosas. De tal manera que, además de multiplicar por la matriz de rotación del primer sistema respecto al otro, también tenemos que sumarle un vector de posición que nos diga el origen del sistema anterior. Dicho de otra manera, pues podemos hacer una asignación de un punto cualquiera que esté dado respecto a un sistema que aquí estamos llamando B, respecto al sistema A, haciendo esta operación matricial. Multiplicando al vector P respecto a B por la matriz de rotación de B respecto a A y después sumándole el vector de posición del sistema B de origen o el origen del sistema B respecto al sistema de coordenadas A. Entonces, una vez que hago esta operación, obtengo el resultado. Pero como esta forma de representación no es tan fácil de realizar, se prefiere esta otra donde nosotros condensamos la información de la posición del origen del sistema B respecto al sistema A y la matriz de rotación de B respecto a en una sola matriz de 4×4, que es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que está dada por esta letra P. Observen que pues cambió de letra debido a que no es exactamente la misma matriz, es una especie de expansión de la matriz de rotación para que pueda incluir también la información de la traslación que está dada por APB origen. Entonces la ecuación de la asignación general sería esta, que se parece bastante a la ecuación de la rotación, solamente cambiando la R a T. Entonces, ¿cuánto vale esta transformación o esta matriz de transformación de B respecto a A? Equivale a esta matriz, que aquí la dividimos mediante líneas para entender qué parte representa la rotación y qué parte representa la traslación. Nosotros tenemos ya una matriz de 3×3, que es la rotación de B respecto a A. Entonces, esa sigue siendo una matriz de 3×3 que se coloca en este espacio. De este lado tenemos al vector de que le da origen al sistema B respecto al sistema A, que es un vector columna de 3 elementos, que sería básicamente de 3×1. Que colocamos de este lado, ¿no? Entonces aquí tenemos 3×3, aquí tenemos 3×1, por lo tanto nos falta rellenar un renglón de tal manera que, o una fila,
de tal manera que la matriz resultante sea de 4 por 4, y para eso lo que hacemos es rellenarla con ceros, excepto en el elemento de la diagonal principal, que le vamos a colocar un 1. Y para que esta operación matricial pueda ser realizada, lo que vamos a hacer tanto con el valor del punto P respecto al sistema A como del valor del punto P respecto al sistema B es añadirle una fila extra con un 1, que va a ser únicamente para efectos de poder hacer la multiplicación matricial, porque aquí vamos a tener una matriz de 4 por 4, por lo tanto el vector columna debe tener también 4 elementos. Para eso vamos a ver este ejemplo, bastante sencillo, de cómo realizar una traslación y rotación de un sistema o cómo representar un vector respecto al sistema A cuando el sistema B, que es de donde viene dicho vector, se encuentra trasladado y rotado al mismo tiempo. Entonces dice aquí, describe el punto P respecto al sistema B 3, 7, 0, o sea, 3 unidades en X, 7 unidades en Y y 0 en Z, transpuesto porque debe ser un vector columna, en la trama A, asumiendo que la trama A está rotada 30 grados respecto a B sobre Z, y además se traslada 10 unidades en XA, o sea, en el eje X, y 5 en YA, o sea, 5 unidades hacia arriba. Entonces, recordemos que la ecuación es esta que habíamos visto en la diapositiva anterior, y nosotros podemos representar esta matriz T como una matriz de 4 por 4 que está de este lado. ¿Por qué hemos reducido la matriz de rotación de B a A como el coseno de 30, seno de 30 negativo, seno de 30 positivo, coseno y puros ceros y 1 en la diagonal principal? Porque nos están diciendo que la rotación es sobre el eje Z, ¿sí? Que aquí lo correcto sería a lo mejor decir que es sobre ZA o sobre ZB, cualquiera de los dos, porque son paralelos en ese sentido. Los dos sistemas, tanto A y B, comparten la Z. Entonces, como ya sabemos que la matriz de rotación de Z es esta, pues la estamos reutilizando. En la última columna estamos agregando el vector origen de B respecto a A, que son 10 unidades en X y 5 unidades en Y. 0 en Z, vamos a asumir que no se está trasladando en Z. Entonces, ya tenemos armada nuestra matriz de 4 por 4. De ahí lo único que hace falta es armar el vector BP, o el vector de P respecto al sistema B en forma de columna, que es la transposición de este vector, y tenemos el 3 en el primer elemento para la X, 7 para la Y, 0 para la Z, y este que vamos a dejarlo en 1 debido a que se puede hacer la multiplicación matricial. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer es eliminar este último elemento para que nos quede solamente una coordenada en X, otra en Y y otra en Z. Cuando hacemos esta multiplicación matricial, nos queda este vector, 9 en X, 12 en Y y 0 en Z. Recordemos que este 1 no se utiliza y por lo tanto podemos omitirlo del resultado final y dejar solamente las 9 en X, las 12 en Y y 0 en Z. ¿Cómo podemos representar aproximadamente tanto este resultado como el vector original? Veamos primero el vector original. Tenemos este punto P respecto al sistema B. Respecto al sistema B, lo que se tiene que hacer es proyectar en el eje oblicuo, que sería la X, o sea, hacia abajo, para observar de esta manera dónde se cruza, ¿no? Aproximadamente aquí tendrías un 3 unidades desde el origen del sistema B hasta el punto donde se cruza la proyección de BP sobre XB. Ahí tenemos los 3. Y los 7 serían respecto a la proyección, ¿no? De este lado, que sería sobre la Y, hasta donde la cruce, hasta donde cruce al eje YB, que serían 7 unidades. Entonces, esa es la representación 3, 7, 0 que estamos viendo aquí. Esta otra representación 9, 12.5 y 0 es respecto a este sistema A, ¿no? Entonces, y veamos que las coordenadas del punto B ya no van a ser las mismas desde el punto de vista de B al punto de vista de A, porque aquí tenemos una línea punteada que representa precisamente el vector resultante de la operación matricial que acabamos de hacer de este lado. Entonces, este punto lo vamos a proyectar de manera vertical, de esta manera, hasta cruzarnos con el eje XA.
Más o menos por ahí, que es donde se cruzan, serían las 9 unidades, el 9.098 que estamos representando ahí. Y si nosotros proyectamos hacia la izquierda, hasta donde cruza aproximadamente con el eje Y de A, ahí es donde tenemos las 12 unidades, que sería la altura, ¿no? Positivos ambos valores porque se encuentran en el primer cuadrante del sistema A. Y eso sería todo por este otro video.